Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Los Conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Soto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir en este espacio al único e inigualable soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, mi queridísimo Rodriguirri. ¿Cómo estás? Reportándose al cuartel general de Territorio Comanche, ofreciendo disculpas al auditorio por no haber podido estar con ustedes la emisión pasada, causas de estricta, totalmente contrarias a mi voluntad, me impidieron estar de este lado con ustedes. Ya estamos aquí en este día de miércoles para platicar de todo lo que nos acontece en la arena política. Para mí es un enorme placer estar con Vanessa y con René para poder hablar de todo lo que tiene que ver con cuestiones de la política. Bienvenidos, mis queridos comanches. Oye, mi queridísimo Rod, te perdiste un programazo ayer, ¿no? Pero programazo y hoy vamos a estar recuperando cosas de las que dijimos, bueno, no ayer el lunes. ¿A poco no, mi queridísima Vanessa Rojas, la única e inigualable reina de la democracia? Reinita, ¿cómo estás? La Hola, reinita. mis queridísimos comanches, pues hoy es miércoles, muchísimas gracias por acompañarnos, traemos un programón que les pedimos que nos acompañen acá en Territorio Comanche y pues vamos a entrarle a este hermoso análisis político que México siempre tiene tanto para darnos y pues vamos a desmenuzar todo esto juntitos. Es correcto. Oye, vamos a, de entrada, vamos a checar las cifras que trae el coronavirus, porque hoy vamos a estar platicando un poco acerca de eso, porque han salido revelaciones sobre científicos muy destacados, ¿no? Mexicanos, que están argumentando que la cifra podía ser 3 veces mayor a la que se está registrando ahorita. Entonces, sin más de más, dinos cuáles son las cifras y ahorita nos vamos a meter al análisis de esto que me parece súper interesante porque además tiene mucho que ver esto de las defunciones con va a haber un problema de gente que pueda hacerse llegar recursos para tener la canasta básica y eso me parece, si lo de las muertes le va a parecer a usted terrible, lo demás le va a parecer espeluznante. Venga, mi queridísima Aure. Pues bueno, para el día de hoy la Secretaría de Salud informa que tenemos 402,697 casos confirmados acumulados. Entonces, ya estamos en los 400,000 casos, imagínense, ¿no? Ya es bastante grave. Y pues bueno, tenemos casos confirmados 31,128 activos y pues de casos sospechosos 87,538 casos. Lamentablemente, la defunción de 44,876 casos. Estamos hablando de que, ojo, el 64,9% de estos casos han sido recuperados afortunadamente. Entonces, tenemos que, ahora sí que las cifras hablan, no nos están dejando mentir, ¿no? Y es correcto lo que nos señala el Mick Jagger de la ciencia política. Se puede triplicar la cifra derivado a muchas cosas, a muchos que no están acudiendo a los hospitales o por falta de información o porque también se ha extendido como un secreto a voces el hecho de decir algo bien importante, ¿no? Uno, que inclusive, o sea, la gente lo señala, ¿no? Entrar al hospital a veces puede ser un paliativo para ya no salvar la vida, ¿no? Entonces, dos, a que se encuentran en poblaciones sumamente alejadas también, y entonces no se permite esta parte, también a que pues no se cuenta con ningún servicio de salud, ¿no? Y ante esto hay que añadirle algo, ¿no? También ahora sí que la pandemia nos vino a señalizar básicamente toda la precarización en el sistema de salud y también en el sistema laboral. Entonces, hay casos en estos hospitales y centros COVID, que son más de 816 a lo largo y ancho de la República Mexicana, que bueno, ¿no? Ante esta política inminente de ahora sí que sectarizar a todo el servicio de salud, ¿no? Ya no estar separados, sino ahora juntarlos, generó en el INSABI una crisis impresionante, ¿no? Porque no son las mismas necesidades que se tienen en Tamaulipas como las que se tienen en Chiapas, no es lo mismo la Ciudad de México que lo que se tiene en San Luis Potosí. Tenemos que esto generó una crisis y la ahondó mayormente, ¿no? Ante la falta de medicamento y por si esto fuera poco, la falta de equipo médico y en otros casos a veces había tanto equipo médico como medicamentos, pero no había médicos. Entonces,
vino todavía, por si esto fuera poco, nos vino a dejar en claro que pues el Estado mexicano ha sido rebasado en este sentido. Oye, es terrible esto lo que dices, ¿no? Por supuesto, como la violencia, también los síntomas del COVID en todos los estados son endémicos, cada estado tiene sus particularidades para llevarlo y tratarlo, pero algo que me parece bastante importante es que desde el inicio de la pandemia no han dejado de aparecer cifras alternativas, ¿no? A las oficiales. Entonces, una de las más escandalosas, ¿no? Se refiere a esta información que ha dado la Secretaría de Salud, que lo dio este sábado, ¿no? Que va referida a los meses de marzo y junio de este año. Entonces, encontró la Secretaría que comparadas con el año anterior había un excedente de 71,000 muertes. Vamos a hablar en términos redondos para no meterlos en cifras, ¿no? Que presumiblemente son atribuibles al COVID. Entonces, había un subregistro, ¿no? Que nos dijo la Secretaría de Salud de 2.7 veces entre una cifra y otra que han aparecido por ahí, ¿no? Lo que pasa con este subregistro que ayuda y con el que se han medido las defunciones hasta hoy es que si bien hay un número de muertes de 44,000, ¿no? Hablando en cifras redondas, que se reportaron, podría ser la cifra real de 118,000 fallecidos, lo cual es terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, porque faltan también la información de 12 estados de la República que no han proporcionado informaciones fehacientes sobre esto, ¿no? Y además en estos estados vive alrededor de 40 millones de habitantes, más o menos. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque salió una investigación del matemático Raúl Rojas acerca de este número excedente. Entonces, pues él nos dice que estaríamos hablando de 118,000 muertes, ¿no? Lo cual pues es terrible, ¿no? O sea, yo sé que él no pretende dar una cifra exacta, sino pues establecer rangos sobre esto, pero la verdad es que entre los 40,000 que llevamos oficiales y los 118,000 que él está, digamos, pronosticando en este rango, es bastante algo. Y no se descarta que pudiera ser real, porque también cifras como estas se están manejando también en los Estados Unidos, donde tampoco hay un manejo fehaciente de las cifras. Entonces, la distancia entre unas cifras y otras es enorme. ¿Qué nos dice esto? Pues que el camino de la Secretaría de Salud sigue siendo a tientas y solo se ha cubierto, de acuerdo al matemático Rojas, un 25% de los casos reales. Ahora, la gente puede decir, ¿vamos a creerle o no? Bueno, pues es alguien que se ha dedicado desde el inicio de la pandemia a checar números, a revisar estadísticas, no solo de México, sino también del mundo, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y bueno, a mí me parece algo preocupante. Pero dígase, Borrón, ¿cómo ves el asunto? Pues yo creo que esta estimación es sumamente grave y yo creo que no es para tomarnos por sorpresa en el sentido de la mala dirección que ha tomado la manera en la que se ha venido manejando esta pandemia desde el gobierno federal ante estas contradictorias cifras que también se han manejado dentro de lo que conocemos como cifras oficiales y que ya lo habíamos mencionado también aquí en territorio comanche y que una fuente cercana, bueno, nos hizo el comentario que a veces la acumulación de los casos confirmados era producto de se contabilizaban de varios días y se daban a conocer en una fecha en específico, y lo cual parecía que se había disparado. Esto a mí me pareció desde un inicio una excusa o una forma de tratar de revertir el efecto negativo que esto tenía. Ahora ya lo estamos viendo con un ejercicio matemático que, si bien tendrá el beneficio de la duda, pero creo que viene de una fuente sumamente fidedigna y hay estudios que están basados, en cálculos matemáticos muy precisos. Entonces, si este número de cercano a los 118,000 fallecimientos no es algo que podamos ver, digamos, porque no se murió el vecino, porque no se murió el amigo
o porque no se murió el compañero de trabajo, es que la gente a veces entra en esta idea de que no es verdad y que ya vamos de salida y que por todo esto las medidas se siguen relajando. En el caso que esto sea real y que estemos hablando, vamos a ponerlo más o menos arriba de los 100,000, en el caso de que esto sea confirmado, estamos hablando ya de un número muy superior a todos los que están en América Latina, si es que estoy en lo correcto. No sé si se están manejando cifras más altas en algún otro país. Por lo pronto, hablando en el caso específico de México, yo creo que esto, primero que todo, no nos sorprende porque de nueva cuenta, por ejemplo, vimos a López-Gatell anunciar que el gobierno federal no va a obligar a los ciudadanos porque vivimos en un país de personas responsables y maduras y sobre todo conscientes que van a utilizar el cubrebocas. Es por eso que no se va a afectar esta decisión que debe de venir acorde a la responsabilidad de cada ciudadano, cosa que hemos visto que brilla por su ausencia y que desgraciadamente no ha ocurrido ni va a ocurrir. Justamente el día de ayer se estaba, digamos, dando cuenta que ya algunas iglesias, a pesar de no abrir sus puertas, los feligreses se están reuniendo afuera de las iglesias para rezar. Caso muy concreto del día 28 para San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito, donde la gente, paradójicamente, una de sus peticiones es que la pandemia se termine y que la economía vuelva a jalar, ¿no? Entonces, es como un absurdo, como ir al matadero y pedir que no te maten, ¿no? Porque no hubo sana distancia, no hubo uso de cubrebocas, no hubo ninguna sana distancia en el estricto sentido, la gente estaba prácticamente hombro con hombro y lo que estaban pidiendo era que no se contagiaran. Así de absurda y así de ridícula esta supuesta responsabilidad que viene de parte de los ciudadanos a los que tanto López-Gatell dice que tenemos esa conciencia que no ha existido desde un primer momento. Entonces, un número tan elevado, con una mala dirección por parte del gobierno federal y una falta de responsabilidad ciudadana, no es ninguna sorpresa. El asunto está en que no vemos una salida pronta, no vemos una situación en la que, digamos, la economía se está reactivando y que ya esto nos está llevando a poder ir al menos generando recursos, sino que como bien lo mencionaste, René, esto va todavía mucho peor porque hay gente que ya va a enfrentar una crisis alimentaria, una crisis de no poder cubrir incluso, pues, qué comer. Y eso nos está llevando al despeñadero, y no en el estricto sentido anterior, sino literalmente a que no sabemos qué vamos a hacer con gente que no tiene ya recursos para seguir subsistiendo. La delincuencia, como también lo habíamos venido diciendo, se va a disparar a números rojos y sobre todo la violencia con la que la gente va a comenzar a actuar ante una medida desesperada. Estamos hablando ya de robar por hambre, ¿no? Ya de robar no porque quiera robarte, sino porque me estoy muriendo de hambre. E imagínate los casos de personas que tienen hijos pequeños que no tienen nada que darles y tu hijo puede estar llorando hasta de hambre. Ante esta situación, lo que hizo simplemente la ONU fue pues recomendar a los gobiernos y en específico en América Latina de hablar ya de una renta mensual o de ayuda básica para que estas personas puedan subsistir. De lo contrario, esto sí se va a convertir en una película en la cual todos contra todos y vamos a ver cómo subsistimos. Y esto pinta y pinta muy mal. Fíjate que ayer España ya se pronunció con una ley que dijo que sobre el uso del cubrebocas obligatorio, ¿no?, en todos los espacios públicos, lo cual me parece una medida bastante coherente y que debería adoptarse aquí. Por supuesto que aquí si el presidente no se lo pone, bueno, pues difícilmente esto va a pasar. Y la otra cuestión que era muy interesante y de lo que hablaba al principio del problema es correcto. Hay estimaciones de que casi 70 millones de mexicanos, 70 en un país en el que somos entre 120 y 125 millones de mexicanos. Bueno, 70 no van a poder acceder a los recursos de la canasta básica en los siguientes meses. Esto, conste, de acuerdo a los datos del INEGI, no se puede meter, revisa y ahí están, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las consecuencias más terribles que trae la pandemia y la crisis económica que se deriva de esta, ¿no? O sea, muchos de los nuestros están pasando, como bien lo dices tú, están pasando o van a pasar hambre. Ahora, lo cierto es que el gobierno no es responsable del virus, ¿no? Ni de esta
crisis económica que lo acompaña, pero sí de implementar políticas públicas que pudieran mitigar las consecuencias de ambas, ¿no? O sea, digo, evidentemente no es nada fácil, pero lo que se ha visto es que a mayor rigidez, ¿no? En las políticas de salud, mayor ha sido la afectación económica, es decir, lo que beneficia a unos, bueno, pues sin lugar a dudas va a perjudicar a otros, ¿no? Entonces, digo, pobre el gobierno de cabecita de algodón, porque todo lo que haga, todo, absolutamente todo, va a ser cuestionado. Pero cuando se trata de una cuestión de recursos alimenticios, me parece que no debería haber discusión de ningún tipo, ¿no? O sea, lo que creo es que hay que hacer lo necesario para disminuir lo más posible esto, como bien lo dices tú, mi queridísimo Rod, sin importar quién y quién, ¿no? O sea, por supuesto, lo ideal sería que este proceso económico que está estancado, pues, crezca rápido y se pudiera generar empleo para todos, pero la verdad es que no va a ser así. No es que seamos pesimistas, pero lo hemos dicho en otras emisiones, no va a pasar rápido al menos, ¿no? Entonces, a pesar de que el presidente tiene mucho optimismo en esto, porque en cada declaración que hace se pronuncia de esta manera, va a ser una recuperación lenta, ¿no? Y las otras estimaciones que hace, por ejemplo, Grupo GEA de Asociados o Oxfam México, advierten que la economía se va a recuperar por ahí de hasta 2025, más o menos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Es correcto, lo dijimos aquí primero, que conste, ¿eh? Entonces, lo que bien dices, y también lo hemos dicho en este espacio, vale la pena discutir y de manera seria esto que se le ha llamado el ingreso universal, ¿no? Que aquí en México va a ser lo que decías, el ingreso vital mínimo, ¿no? Como una política de Estado. O sea, ya en otros países que se ha implementado ha dado resultados positivos, ¿no? Hay mucha gente y muchos en el Congreso, ¿no? Que les parece de cierta manera un despropósito entregar dinero así como a diestra y siniestra, pero oye, es una cuestión de Estado, ¿no? Y yo creo que los dirigentes que están ahí, que votamos por ellos, deben tomar las mejores decisiones, ya sea en perjuicio o en mejoría de los demás. Y la verdad es que hay que pensar en la mejoría de los demás. Y en este estado en el que nos encontramos, esto es lo que me parece se tendría que hacer. Entonces, bueno, me parece que hay virtudes y defectos en esta cuestión del ingreso universal, lo estaremos platicando más adelante, aunque me parece que podría ser la solución más inmediata a un problema de estas dimensiones que en nuestra vida lo habíamos visto, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto del hambre, pues vale la pena romper esquemas ideológicos y encontrar soluciones que sean de todos y para todos, ¿no? Mi queridísima Vane. Así es. Falta entonces garantizar esta parte de la soberanía alimentaria, ¿no? Porque esa parte es fundamental, es el eje rector para que estos 129 millones de mexicanos no tengamos hambre, ¿no? Y no engrosemos estas filas de violencia, lamentablemente. Y por otro lado, ver cómo para el día de hoy se reporta, ¿no? Ahora sí que son los bancos los que están previendo y revisando sus cifras, ¿no? Señalaban que para este segundo trimestre del año, el 19.8 se da en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto. Entonces, te habla de una crisis económica impresionante, mucho mayor que la de los años 30, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar que bajo este esquema, ¿no? Ya ni siquiera valdría la pena, por ejemplo, lo que pretende hacer hoy día la Cámara de Diputados, ¿no? Que entonces es legislar en un periodo extraordinario, ¿no? En donde desean desaparecer por lo menos 5 fideicomisos para poder comprar medicamento y equipo médico. Entonces, ojo, a la par, Estados Unidos con Donald Trump lo que está haciendo es prestar básicamente a la empresa Kodak para volverse una empresa farmacéutica, para convertirla en una farmacéutica. Debemos de pensar en eso en este momento, ¿no? Porque tenemos los recursos necesarios, así como la infraestructura y, ojo, también los recursos humanos. Entonces, no por nada está el CIMBESTAF y también está, por ejemplo, el CONACYT.
con cientos de personas sumamente profesionales que bien pueden dar la batalla en este sentido. ¿Para qué? Para no depender del extranjero, ¿no? Como se pretende, como lo decía hoy Mario Delgado en el Senado de la República, y decir, pues bueno, ¿no? Y para poder defender este periodo extraordinario que también se va a dar en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque entonces, ya teniendo, ojo, eliminando esta cuestión de la dependencia de cualquier otro país, ojo, en un primer momento abasteceríamos en México para poder solucionar el problema que tenemos y posteriormente podríamos empezar a exportar y eso generaría un ingreso, entonces, que nos ayudaría de una o de otra manera y no garantizar que entonces la deuda externa se amplíe de mayor manera, ¿no? Porque ya también se está viendo esta parte en donde va a ser muy necesario. Entonces, habrá que pensar en el crecimiento interno para posteriormente, pues, ir desechando algunas ideas que no van en este momento, ¿no? Sin duda, una cuestión bastante fuerte, mi carísimo Rod, ¿cómo lo ves? Pues es que de verdad no quiero ser yo portavoz siempre de noticias tan lamentables, pero estaba yo viendo un estimado por parte de un analista económico respecto al crecimiento cero que vamos a tener en todo el sexenio, producto de la pandemia, producto de una economía que previo a esta situación de virus ya se enfrentaba en números rojos, a la falta de inyección al capital, a la falta de inversión extranjera directa, a la crisis de desempleo que tiene el país, a esta idea de darle el dinero a la gente. No estamos hablando de esta renta vital de la que estamos hablando al principio del programa, sino esta idea de darle dinero a la gente a través de programas sociales que no están generando que estos individuos tengan una fuente de empleo, y una vez que el programa o que el dinero se termine, no estás contribuyendo en absolutamente nada al desarrollo de las personas. Únicamente les estás dando el pescado y no les estás enseñando a pescar. En ese sentido, y producto de tantas malas decisiones en políticas públicas y específicamente en el sector financiero, ante la falta de miras y ante la falta de alcance a largo y a mediano plazo, lo que nos espera, digamos, como nación, lo que nos espera en el estricto sentido económico y político, es una crisis sin precedentes. Y sí, se puede imaginar un escenario como la crisis del 29, y lo digo con toda responsabilidad, porque se está colapsando la economía en este país, aún está sostenida sobre pequeños palillos, y de alguna manera la clase media está soportando el embate ante la falta de ingresos. Pero ¿qué pasa con los más desprotegidos? Son a los que más les está golpeando esta pandemia, porque además, independientemente de que no tengan ellos los recursos para sobrevivir, está esta parte del hacinamiento, está esta parte de falta de atención médica, está esta parte de falta de una calidad de vida. Entonces, no hay empleo, no hay trabajo, no hay crecimiento, no hay absolutamente nada. ¿Estamos viendo una luz al final del túnel? Sí, pero es la de un tren en sentido contrario que nos va a arrollar con todo. Estamos hablando de una situación que México no preveía y que, a diferencia de otros países que sí están tomando las cartas en el asunto y están viendo la forma de subsanar sus finanzas, porque se enfrenta un fenómeno que pocos han estimado. ¿Qué ocurre con la economía a nivel global? Se va a hacer muchísimo más restrictiva. ¿Qué va a ocurrir con la inversión extranjera? Lo que va a pedir va a ser gobernabilidad para que pueda invertir en diferentes países. Si en cualquier país, producto de esta falta de gobernabilidad, no existen las condiciones para que los diversos empresarios lleguen y le inyecten dinero a los países que más lo necesitan, no va a haber inversión. ¿Y esto qué va a hacer? La economía se hace muchísimo más pequeña, y quien no se puede integrar a este pequeño sector financiero que va a ser mucho más elitista, pues sencillamente vamos a seguir como hemos venido diciendo desde siempre, ¿no? Y lo decimos siempre de una manera muy elegante. Vamos a seguir formando esta lista tan bonita de países en desarrollo o en vías de desarrollo, que nunca lo hemos dejado de ser, pero que ahora vamos a estar mucho peor, y que es lamentable que a la 4T le haya quedado tan grande el saco
para poder enfrentar una pandemia sin precedentes, que bien, si López Obrador tuviera la capacidad a través de sus diversas instituciones, como lo es la de la salud, y hacerse de, no sé, de las diferentes universidades, y enfrentar con una estrategia mejor la pandemia, por lo menos en el área de contención y en el área económica, pues a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través de legislar de diferente manera para que pues se inhiba el pago de impuestos en la clase media y que digas, ok, no me vas a pagar ahorita impuestos, dedícate a sobrevivir. Pero no se clausuraron los impuestos, las rentas no se están dejando de cobrar, la gente que tiene de alguna manera para sacar dinero lo sigue cobrando, y el que está rentando o el que está pagando eso está quedando sin recursos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una película donde la gente va a salir a robar por necesidad, donde la gente va a tener que salir y ver de qué manera sobrevive. Así de sencillo y así de tétrico está esto. Voy a poner la cereza en el pastel antes de pasar a los comentarios, porque también hemos dicho aquí un poco de la labor del queridísimo subsecretario López-Gatell, el queridísimo rockstar, ¿no? Y decíamos que, bueno, porque era su chamba, no lo hemos visto recorriendo los hospitales, ni reuniéndose con el personal sanitario, ni nada, ¿no? Porque lo suyo es dar el informe epidemiológico desde Palacio Nacional. Pero últimamente hemos visto al subsecretario López-Gatell pues viajando, ¿no? Lo hemos visto en campo, exacto, y ahora lo hemos visto con el gobernador de Tabasco, que es Adán Augusto López, y que además lo odiaba, se odiaban a muerte, cosa, y no es secreto para así que no nos digan nada. Y lo vimos muy buena onda, comiendo peje lagarto allá en Tabasco, uno de los estados que peor le ha ido, ¿no? Donde los servicios hospitalarios claramente están saturados, y declarando que no iba a renunciar porque mucha gente está pidiendo la renuncia de López-Gatell, y le dijo que no iba a renunciar. Y mientras todo esto pasa, y él estaba muy alegre ahí en Chihuahua, recordemos, murió el secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, que bueno, pues sucede cuando él estaba en Tabasco, pobrecito, ¿no? Que estaba contagiado de COVID-19. Pero no es solo esto, sino es la falta de sensibilidad, me parece, que han marcado ustedes dos también, y lo hemos dicho en este espacio, la falta de sensibilidad del gobierno. Es decir, no hay una empatía. Por ejemplo, el doctor Gatell pues no ha ido a Tamaulipas ni a Nuevo León, donde los daños provocados por esta tormenta Hanna pues han sido durísimos, ¿no? O sea, hemos visto hospitales como el de Reynosa, que ha estado inundado, y los pacientes evacuados están trabajando con el agua hasta las rodillas. No, a mí me parece que debería hacerse una visita especial en estos dos estados del país, para revisar de primera fuente y darle esperanza, pues, aunque sea nada más con la pura presencia, ¿no? del presidente. Lo hemos dicho aquí en este espacio también, ¿no? En política el fondo es forma, ¿no? Y entonces esa es tu chamba también como subsecretario y como presidente. A mí me parece que debería darse esto, pero me parece que sí hay una clara falta de empatía a esto. Me quedé Rod, y vamos a los comentarios porque hay un montón. Nada más para enfatizar esta parte que tú estás mencionando. Los desastres naturales, recordemos también que el Fonden tuvo un recorte drástico en cuanto a su presupuesto. Ya había diversos estados de la República que manifestaban que además de que se les había quitado una parte importante del presupuesto, llegaba siempre tarde. Estamos viendo de verdad un apocalipsis. Imagínate gente que además de ya no tener empleo, se está quedando sin nada. Y cuando digo sin nada, es estrictamente sin nada, sin carro, sin casa, sin trabajo, absolutamente nada. Y nuestras autoridades, cuando tú las ves en la mañanera, las ves muy bonitas, bien uniformadas, con su traje, bien bañaditos, bien perfumados, diciendo que pues las cosas ahí van, ¿no? Que hay poco a poco y que la solidaridad de los mexicanos nos va a sacar adelante. Me encanta la política porque siempre es bien hermosa y siempre trata de alentar esta parte del ánimo en la gente. Pero yo digo, de verdad, ¿qué le puedes decir a una persona que se tiene que quedar a la intemperie, así, o en un refugio donde además mucha gente no quiere asistir por esta cuestión de la sana distancia? O sea, imagínate nada más qué escenario ante un gobierno que se está viendo rebasado primero por la pandemia y ahora por desastres naturales, donde el dinero no está como lo estaba antes,
donde no se están manejando medidas preventivas para que esto se pueda de alguna manera subsanar y tomar, por ejemplo, en los albergues esta sana distancia. El gobierno está siendo rebasado por todos lados. El país en su conjunto se está cayendo y la idea es que nos venden esta parte de las mañaneras, esta parte de las cifras, esta parte de pues todo va más o menos, ahí la llevamos. Me encantan las comparaciones que hace López Obrador cuando dice que no estamos como en España y como en Italia porque pues allá las cosas son diferentes. Comparaciones absurdas que lo único que hacen es sacar de contexto lo que está pasando aquí en nuestro país. Entonces, tenemos lo de la pandemia, tenemos una crisis económica y además ahora tenemos crisis en cuanto a desastres naturales. Pobre de México, no soy católico, pero que Dios nos ampare. Ahora, después de los comentarios, te voy a decir cuál es cómo se va a paliar todo esto que nos estás diciendo. ¿Cuál es la manera en que el gobierno dijo, ahorita se les olvida? Pero aquí está, espérate, tantito. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde North Carolina, en los Estados Unidos. Saludos, Comanche, saludos, mi queridísimo Juan Manuel. Muchísimas gracias. Saludos, Juan Manuel, gracias por escucharnos. Dice Santos Campa. Saludos, amigos Comanches, mi queridísimo Santos, muchísimas gracias. Hola, saludos, Santos. Oye, dice Santos Campa, es un número increíble de cantidad de personas muertas. Es correcto. Mira, si 40,000 es un número grande, ahora, imagínate 108,000, ¿no? 45,000, No lo tengan, no lo duden ni un segundo. Es correcto. Oye, nos dice Juan González, pues supongamos que son los 108,000 muertos. ¿La población va a hacer caso o se hicieron caso a las medidas? Sí, pues evidentemente no. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente no va a seguir haciendo caso a las medidas. Pero también dice, y el PG va a hacer el desfile de septiembre. Seguramente se lo va a aventar, aunque sea chiquito, pero se lo va a aventar. Mira, hay cosas que uno no entiende de eso. Y dice, yo creo que a cualquier gobierno del color que sea le queda grande toda esta pandemia. Me parece muy correcta esa afirmación. Buena. ¿Quién la hizo? ¿Quién? Juan González, buenísimo Juan González. Es correcto. Acertado. Porque el PRI y el PAN también se roban la lana, entonces totalmente de acuerdo. A todos los colores y en todo el mundo les quedó grande la pandemia, solo que unos pudieron paliarla mejor que otros y habría que aprender de eso. Ahí dice Gómez Manuel, saludos Comanches, saludos hasta el Congreso, muchísimas gracias. Saludos a Gómez Manuel. Dice Santos Campa, la pésima gestión de nuestra Secretaría de Salud y la de países con estrategias similares. Pues es que ya lo estamos platicando ahorita, hay de todo en la viña del Señor, hay gente que lo hizo bien, hay gente que lo hizo mal, nosotros evidentemente no lo estamos haciendo de la mejor manera. Dice Naxcher Ramírez, ese pañuelo verde, el de la carísima Vanessa, como si se ve re chula, mírenla nomás. ¿Y aquí a dónde se van, Vanessa? Justamente, van a tirar? Hoy para ver que lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dio el punto favorable para despenalizar el aborto en Veracruz. Entonces, muy lamentable porque hoy se tenía un punto estratégico para poder garantizar la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos a las mujeres. Entonces, ojo, es un derecho humano, Entonces, están cooptando la libertad de las mujeres, ¿no? Sí, la verdad es que el Estado a veces se toma atribuciones de más o de menos, ¿no? Pero ya nuestra queridísima, y es un tema súper interesante sobre si sí es un derecho o no, si el Estado puede intervenir en esas cosas, ¿no? Es polémico. Muy polémica, porque también están la otra parte, ¿no? Yo no quisiera ahorita en este momento opinar. Sí, pero vamos a entrar en esta discusión. Exacto. Lo vamos a tomar pero es polémico. Hay más. ¿Saludos? Hay más. Sí, por supuesto, dice Mariana Rivera. Saludos, Comanche. Saludos. Dice Lawyer Cristian Alain. Saludos, Lawyer. Muchas gracias. Dice Agustín Arevalo Valencia. Saludos a Vane, la reina de la democracia. Saludos, que se suma al boletaje. Dice, pero ¿qué hay detrás de esa propuesta de Obrador? Para unas cosas dice que no debemos depender del extranjero y para otras está buscando compras en el extranjero. ¿Será que en la campaña decidieron no apoyarlo él y ahora se las está cobrando? Esto en relación a lo que decía Vanessa acerca de las farmacéuticas que evidentemente se van a comprar los productos farmacéuticos al extranjero y no a las farmacéuticas mexicanas. ¿A poco no, mi queridísima Vane? Sí, tenemos ahí una cuestión politizada que no debiese ser, ¿no? Y entonces se va a responder, ahora sí que pues va una por otra, ¿no? Porque en política nada es coincidencia.
Exacto, además esto también responde a cuestiones de corrupción que está manejando el gobierno de la 4T y entonces por eso decidió llevar a cabo esta medida. Entonces, veremos qué tal resulta. Dice Mariana Gómez, saludos a todos, saludos Mariana. Dice, lo que menos le ha interesado es el bienestar de la sociedad, sigue pensando en sus propios intereses y su campaña eterna. Mira, la verdad, como decía Juan, pues le ha quedado el saco enorme a todos y creo que no han sido las mejores medidas. Yo no sé si quiere estar en contra de la sociedad. La verdad es que aunque sea a pesar de una cuestión electoral, necesita, ¿no?, darle beneficios al pueblo, pues para que voten con él, si solo fuera por eso, pero la verdad es que me parece que se ha rebasado y hay una cuestión ahí ideológica que no terminamos de entender bien, ¿no? Pero ahorita la revisamos. Sin embargo, no creo que quiera dejar desamparado al pueblo, solo que las medidas que está llevando a cabo no han sido las mejores. Mi queridísimo Rodi, ¿vas a decir algo? Sí, yo nada más quisiera dejar aquí un comentario sobre la mesa. Yo creo que no es porque él quiera ser tan malo como gobernante. Yo creo que esta parte de ser ineficiente es producto de una gran ignorancia para gobernar, pero no creo que exista dolo. Yo creo que existe bien falta de asesoramiento, el poder a lo mejor se le fue un poquito a la cabeza y no está pensando de manera sensata, pero yo creo que lo que menos puede existir es un dolo hacia la sociedad. Yo creo que eso lo descartamos y nada más, es muy cierto y aplaudo el comentario de que yo creo que cualquier gobierno le hubiera quedado grande, hablando en el caso específico de México, le hubiera quedado grande el saco porque tanto el PRI como el PAN ya han demostrado que hubo robos impresionantes en cuestiones de salud, en la compra de medicamentos, en la falta de infraestructura hospitalaria. Entonces, no es culpa exclusiva del gobierno federal, eso también ya es un problema. El caos en el que se encuentra el sistema de salud no estaba cuando llegó López Obrador. Ese sistema de salud ya venía precario mucho tiempo atrás de que López Obrador ocupara la silla presidencial. Es correcto. Oye, nos dice Lulu Morales, Comanches, ¿están arrepentidos de votar por Morena? Mira qué buena pregunta, porque lo hemos dicho. Siguiente comentario, por favor. Sí, exacto, gracias por participar. No. Oye, mira, lo hemos dicho miles de veces. Nosotros votamos realmente convencidos por Morena, primero porque en este país siempre le he dicho y no me arrepiento, se vota por el menos malo y el menos malo era Andrés Manuel López Obrador. Segundo, porque me parecía que la plataforma de gobierno que él traía y las buenas intenciones, bueno, pues alcanzaban como para darle el voto. Y tercera, no me arrepiento de haber votado por Obrador, a mí me encantaría que le fuera bien, la verdad es que estamos esperanzados en eso, aún en estos momentos. Sin embargo, nuestra labor como analistas políticos es revisar, ¿no?, todas aquellas problemáticas y cómo se está desempeñando el gobierno. Y la verdad es que hemos visto que en algunas partes, por ejemplo, en el combate a la corrupción lo está haciendo bien, pero en otras lo está haciendo mal o no lo está haciendo como debiera ser. Entonces, vemos lo bueno y lo malo. Exacto, entonces a pregunta expresa, ¿se arrepiente de votar por Morena? No me arrepiento de haber votado por Morena. A título personal no me arrepiento de haber votado por Morena en ningún momento, pero sí vamos a hacer una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y eso puede parecer que estuviéramos o no arrepentidos, pero no. A ver, uno por uno. Primero, ¿qué dice Morrón? Bueno, yo quiero también decir, no estoy arrepentido. Efectivamente, el gobierno en manos del PRI no estábamos también como que wow, ¿no? Todos estos ladrones de cuello blanco no estarían enfrentando procesos judiciales, no estaría el combate al huachicoleo, no estaría en este momento viendo lo de Lozoya, no estarían todos estos gobernadores del famoso nuevo PRI, la nueva generación, enfrentando procesos judiciales en prisión. Entonces, yo no me arrepiento, creo que el asunto no estriba solamente en lo malo, hay que ver también lo bueno, aunque sea poco, y hay que reconocerlo. Y en ese sentido, creo que por también primera vez se está haciendo un combate frontal a este robo de cuello blanco y a esta idea de servirse con la cuchara grande de la política. Específicamente decía Max Weber, hay quien vive para la política y hay quien vive de la política. El caso concreto de ustedes, mis queridísimos colegas, y el mío también, yo creo que nosotros vivimos para la política, porque no vivimos de la política, porque en el estricto sentido no somos ni diputados, ni senadores, ni presidentes municipales, y en ese sentido nosotros, en nuestras manos no está una decisión que afecte de manera recurrente a la gente. Entonces, nosotros vivimos para la política porque estudiamos el poder y porque estudiamos cómo se están haciendo las cosas. Y en ese sentido yo creo que debemos de ser objetivos y lo primero que debe de tener un politólogo o cualquier cientista social es objetividad en la medida de lo posible.
y aquí se reconoce lo bueno y también se señala lo que está mal. No somos ideólogos de ningún partido y en ese momento nosotros considerábamos que hacía falta un cambio de dirección, que hacía falta un cambio de gobierno y que nosotros le dimos la oportunidad como ciudadanos a un partido que además de todo rompió cualquier índice histórico de votación en su primera elección. Entonces, el asunto está en que no se sabe gobernar porque pasaron tanto tiempo en campaña que pues a lo mejor se les olvidó aprender a gobernar. Pero bueno, es el primer sexenio y en ese sentido esperemos que se vaya trabajando para que se hagan mejor las cosas. Es correcto. Oye, mi queridísima Vane, tú que eres priista, ¿qué dices? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. De hecho, ¡Tocas! Precisamente. Es infiltrada, Comanches, nada más les digo. de gobernación. Pues, uno, no estoy arrepentida de haber votado por Morena, ¿no? Durante las campañas presidenciales que tuvo Andrés Manuel López Obrador desde hace 18 años, siempre voté por él por una razón importante, ¿no? Uno, porque también México ya estaba harto del priismo, ¿no? Y era, o sea, ver cómo se dio en 2013, en diciembre del 2013, la reforma madre y cómo dábamos pasos hacia atrás, súper grave, ¿no? Entonces, ver cómo todo lo que tiene este bello México quedaba básicamente sectarizado y privatizado por el PRI, pues la verdad es que no da coba como para regresar, ¿no? Y que mi voto significara algo en ese sentido, pues es una cuestión meramente de conciencia. Por otro lado, hay que ver algo, ¿no? O sea, los mexicanos no votamos por este partido como tal, nada más porque sí, sino porque estábamos hartos, ¿no? Entonces, seamos conscientes de ello, ¿no? Y en un primer momento también por una razón, ¿no? Porque las propuestas de campaña eran buenas, sin duda, ¿no? Sin embargo, ha habido muchísimos factores que no han favorecido ahora sí que esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, también, ¿no? La falta de rodearse de ahora sí que de los mejores para poder gobernar, pues aquí está básicamente todo este problema que tenemos, ¿no? Si el presidente se dejara rodearse por los mejores analistas, se dejara rodear básicamente por aquellos que saben gobernar, entonces este país sería otra cosa. ¿Se permitió la transición en México? Sí, ¿no? Pero es como ver, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Que básicamente pues no tuvo ahora sí que una buena dirección. Coincido con el soldado de la democracia, que ahora habrá que esperar, ¿no? Para poder dar buenos resultados, ¿no? Sin duda, algo que vino a desdibujar el proyecto de la 4T, ¿no? Que en el fondo, pues, tiene muy buenas voluntades, pero no saben gobernar, pues bueno, ¿no? Fue la pandemia, ¿no? Es la pandemia, sin duda, y va a marcar muchísimo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque nadie se esperaba una crisis sanitaria a nivel mundial como esta, ¿no? Entonces, ni hablar, buenas voluntades, falta de experiencia. No, bueno, con esa frase me quedo, buenas voluntades, falta de experiencia. Amiguísimo Rod, cierra esto para seguir con los comentarios, que son un montón. Sí, nada más para terminar con esto. Se votó en contra del PRI y se votó en contra del PAN. No se votó porque fuera una convicción de izquierda para muchos mexicanos. Llegó a ocupar la silla presidencial con más de 30 millones de votos. Es la votación más legítima y más legal en la historia de nuestro país. Eso también es un hecho y no lo podemos negar. No me digan, también a todos estos defensores del viejo régimen, que el PRI no saqueaba y que el PRI no dejó las cosas como estaban. Prueba de ello es que el partido hegemónico, como se le conoció por muchísimos años, el partido de Estado, tenía mayoría en todos los congresos, tenía mayoría en todos los estados, y en ese sentido tampoco me vengan a mí a decir que con el PRI estábamos mejor, porque eso para mí sí es de verdad lamentable, o estas ideas de que con el PRI se podía robar aunque sea poquito y todos podíamos vivir. Ese tipo de afirmaciones son las que me parecen verdaderamente lamentables. Entonces, nada más que decir, ¿se han tomado malas decisiones? Sí, pero bueno, ahí está y vamos a seguir aquí analizando las cosas como van.
Ha roto mi corazón porque a mí me gustaban mucho estos dichos de no mojaba pero salpicaba, ¿no? Ahora ya ni es. Bueno, hoy dice Lorena Danel, saludos Comanches, nada que ver, pero y la despenalización del aborto en Veracruz no fue hoy, pero será Vane. Bueno, ya nuestra queridísima Vane ya nos hizo favor de decirnos y nos va a traer toda la crónica al ratito que se vaya. Lorena. Es correcto, claro. Dice Juan Manuel Fuentes Sandoval, le tocó el apocalipsis al cabecita de algodón, ni la naturaleza obró a su favor, es correcto. Dice Orlando Villay, saludos Orlando, dice el gobierno federal nos impone impuestos, controles fiscales y procesos burocráticos muy ineficientes, pero ¿quién controla y audita al gobierno? Uy, así que chiste. Pues es correcto, porque el órgano que se supone que lo hace es la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Y bueno, pues hace su tarea como un poco sesgadita. Pero bueno, si hay un órgano que lo hace es la auditoría, ¿no? No hay nadie más, absolutamente nadie más. Dice Agustín Arévalo Valencia, recuerden que el señor no acepta asesoramiento de su verdad y no hay de otra. Es correcto, lo acaba de decir tanto Vane como Rodrigo, ¿no? Deberían tener, mira, aquí hay 3 politólogos listos para entrarle al quite, ¿no? Pero bueno, ya que decida el señor presidente. Dice Santos Capa, el presidente es soberbio y no permite que lo asesoren. Es correcto, eso lo acabo de decir. Dice Agustín Arévalo Valencia, yo no voté por Obrador y lo que menos quiero es que le vaya mal en su gobierno y por buenos deseos no se vota y no creo que haya sido el menos malo, simplemente buscaron un cambio y eso fue lo que ganó, simplemente ese cambio no resultó. Bueno, pues ya lo decía muy bien Rodrigo, también lo decía Vanessa, ¿no? O sea, es un cambio en el proceso democrático, es un cambio en el partido, en el gobierno. También habría que darle, ¿no? Como periodo de pues no sé si de prueba, pero sí de aprendizaje para que haga bien las cosas. Sin embargo, se le metieron muchas cosas como el COVID y otras ondas que hemos platicado ya en este espacio y bueno, pues eso lo ha hecho difícil. Dice María Gómez, también todos iban sin importar el color ni el partido. Ah, no, también todos roban sin importar el color del partido. No sé. Es correcto, lo estamos viendo con los Lozoya y vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Dice Mariana Rivera, por eso no me pierdo esta charla, porque son 3 politólogos con ideales y palabra de honor, éxito. ¡Oh! Muchísimas gracias. Por favor, hombre. Un abrazo para ti, mi reina hermosa. Es correcto. Dice Mariana Gómez, ojalá sea el único sexenio, si no, ¿dónde vamos a quedar? Pues lo dijo Rodrigo, es el primer sexenio de Morena, vamos a ver los subsiguientes. No me parece que tenga que pasar todo un sexenio para aprender, pero ya veremos cómo se dan las cosas. Dice Katy Arg, tampoco voté por Obrador, pero creo que de los peores es el mejor. Pues sí, mira, lo digo como chiste esto de que en México se vota por el menos malo, porque al final nadie está totalmente de acuerdo con un solo candidato, es decir, no ha habido un candidato de unidad que digas, bueno, voy a votar por siempre se vota por un cambio y esperanzados en ese cambio, pero no votas porque sea el mejor, digamos, hombre con la mejor propuesta, tendrán las mejores intenciones, ¿no? Y entonces de los que te ponen, porque son los que te ponen, no los que nosotros elegimos o quisiéramos que fueran, pues votas. En ese sentido, lo del menos malo. Mi queridísimo Roddy, ¿vas a decir algo? Sí, nada más, es que se me va la idea bien gacho. El asunto está en que, a ver, el presidente sea del color que sea, es una figura pública y siempre va a estar bajo el escrutinio mediático, ¿no? Tanto de los medios de comunicación como por parte de la ciudadanía. En ese sentido, la única diferencia con López Obrador es que afectó tantos intereses y cambió tanto la forma de hacer la política que definitivamente dejó muchos detractores y tiene muchos enemigos. No ha habido ningún presidente que haya sido tan atacado y tan señalado por la falta de dirección y por la falta de buenas decisiones como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador. Eso también lo tenemos que reconocer. O sea, López Obrador no se puede tropezar porque ya están diciendo, es que ni siquiera sabe caminar en Palacio Nacional. Se tropezó López Obrador, es un tonto, es un ineficiente, no sabe gobernar. Es muy cierto. Cualquier decisión, por pequeña que sea, la hacen de este tamaño. Entonces, seamos también más objetivos, ¿no? Y yo creo que me quedo con el comentario que hizo hace rato un Comanche, que es a todos los partidos les hubiera quedado grande la pandemia. Es correcto. Oye, dice Mariana Gómez, y se rodean de delincuentes de cuello blanco. Pues mira, lo que pasó con Morena es que sí, muchos de aquellos que estaban como bajo el sospechosismo, pues quedaron libres de toda pena, mugre, por estar en Morena. Uno de ellos es el más sonado, pues es Manuel Bartlett, imagínate, ¿no? Sí, eso sí es lamentable y también lo reconocemos. O sea, se rodeó de ratas y de dinosaurios del viejo régimen, ¿no? Imagínense dentro de las filas de Morena, o sea, ¿no? Imagínate. Senador y con inmunidad.
Además, Telles, ¿no? O sea, digo. Vanessa Rojas, güey. Vanessa Arroyo, no, oye. No, Oye, dice Mariana Gómez, ¿a poco crees que AMLO no roba? Fíjate, sí, creo que AMLO no roba. O sea, la verdad es que no va en ese sentido. Pues, ¿qué le han encontrado? Y no le han encontrado ni una, mira, desde que estaba en Tabasco haciendo jefe de gobierno. Hasta hoy nunca le han encontrado un solo peso robado. Ahí sí podemos decir que él no roba. Dice Katy Ark, todos roban al pueblo, pues la gran mayoría, lo peor es que justos pagan por pecadores, pero sí, varios roban, sobre todo los de puestos muy altos. Dice Orlando Villay, creo que estamos tan acostumbrados a lo temático del PRI, ahora que llega alguien que sabía a lo que se enfrentaba entre saqueo, privatizaciones gubernamentales, negocios oscuros y muchas cosas a conveniencia, inexplicable por qué Obrador no exhibe el cómo tomó la presidencia y el cómo sería su futura administración. Estamos en una cruda realidad. Bueno, pues sí, es que el asunto es lo que hacemos aquí todos los lunes, miércoles y viernes, checar los datos, hacer el análisis, ¿no? Y sobre eso ver cómo están gobernando, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Tienes toda la razón, es una cruda la realidad en la que estamos viviendo, pero también hay que decirlo algo y no es excusa, se les cruzó el COVID y no solo a él, a todo el mundo, y la verdad es que les movió todo el esquema que traían. Dice Bill Beta, saludos Soto, saludo mi queridísimo Bill Beta, guitarrista de Avante, excelente guitarrista, un saludote. Oye, nos dice Juan González. Ya va haciendo falta un conciertito de Avante, ¿no? Para que levantemos un poquito el ánimo, ¿no? Sí, pero ahí va, ya se está ensayando para tal efecto. Oye, dice, lo más triste, por supuesto con cubrebocas y todo, no creo que uno vaya. No, y aparte que sería digital, ¿no? Sería así es. Virtual. Por supuesto, totalmente virtual. No, si somos conscientes del asunto. Oye, dice Juan González, lo más triste es que ninguno tiene un plan de Estado a largo plazo. Nunca lo he visto con nadie. Hablando a esto del COVID, supongo, si fuera sobre un programa de gobierno, ¿sabes qué pasa? Que cada sexenio, si bien nos va, cambia el gobierno y entonces cada quien trae un plan y no salva lo que hubiera estado bien hecho en otros sexenios anteriores, y se empieza otra vez de cero. La verdad es que deberíamos tener una política de recuperación de programas exitosos y mantenerlos. Miguelísimo Rod. Pues en ese sentido vamos a ver la primera elección en la que se van a poder reelegir los diputados, ¿no? Producto de esta reforma política, y uno de los argumentos precisamente fue esto, darle continuidad a los trabajos en el orden legislativo para no perder precisamente la dirección. Entonces, ya estamos viendo algunos avances, es también un tema muy polémico porque habrá quien diga que el trabajo es lo que menos se hace y lo único que se está buscando siempre es la reelección, sin que realmente el trabajo sea eficiente o eficaz. Y en ese sentido vamos a ver por primera vez que los diputados, producto de ese trabajo que hicieron en campo y este trabajo legislativo, puedan ser reelectos, ¿no? Entonces vamos también a enfrentar una elección con tintes muy diferentes a las que habíamos venido viviendo con anterioridad. Es correcto. Oye, vamos rapidísimamente al tema que está dándole vuelo a este país. Ya con poquito tiempo. No, pero ahorita nos tomamos unos minutitos más porque realmente está muy interesante. Ayer hablamos, el lunes hablamos acerca del caso de Emilio Lozoya antes de que tuviera su presentación ante un juez, su primera audiencia, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, y desmenuzábamos cómo es que podría implicar a Luis Videgaray, a Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, a Ancira y a muchísimos más, entre ellos Miguel Barbosa, que es ahora el gobernador de Puebla, en fin, también a Chicken Little, que es Ricardo Anaya, el que fue candidato a la presidencia con Obrador. Y bueno, tiene que irse a ese programa para que lo escuche, porque estuvo buenísimo. Y hoy ya sabemos un montón de cosas que dijo Lozoya en la audiencia y que todos hemos revisado puntualmente en los medios. La frase memorable que se va a quedar para siempre es: fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado, dijo ayer Lozoya en su primera comparecencia judicial. Mira, y la gente decir, porque tú puedes decir, fue intimidado, sí. Fue presionado, sí. Y cuando dice fue instrumentalizado, dices, ¿de qué se trata? ¿Qué significa ser instrumentalizado? A la clase política le encanta acuñar nuevos términos, como el sospechosismo que inventó Santiago Krill, ¿no? Así es. Pero aquí instrumentalizado solo que como haya sido, ¿eh? Ajá, que fue un instrumento del poder. Es decir, él no quería, pero lo utilizaron, ¿no? Para hacer tal o cual cosa, ¿no? Sí, él tuvo conflictos morales, de hecho. Exacto.
El asunto es que ayer, bueno, no, en la audiencia que tuvo se habló acerca de esto de la compra de agronitrogenados y se acogió al criterio de oportunidad, del cual ya en otros programas hemos dicho de qué se trata y cómo funciona. Y dijo que iba a denunciar a los autores de todos estos hechos de corrupción. Pero hay una cosa que a mí no me cuadra en los dichos de Lozoya. Es decir, ¿cómo va a comprobar más allá de lo que dice que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado? Cuando todas estas operaciones para la compra de agronitrogenados y tanto para el caso de Odebrecht, que por cierto, hoy se está llevando a cabo, si no me equivoco, también esta audiencia, ¿cómo es que los dineros terminaron prácticamente todos en las cuentas bancarias que estaban relacionadas con él y con su familia, ¿no? O sea, a mí me parece extraño, ¿no? O sea, inclusive aquel dinero que se supone que tenía que ir a parar a la campaña de Peña Nieto, pues mucho de ese dinero, $6 millones, también fueron a parar a su bolsillo, ¿no? Entonces, yo no niego, pues es imposible negarlo, ¿no? Que hay un esquema de corrupción en torno a Lozoya que haya alcanzado muchos ámbitos, como lo dijimos el programa pasado, pero lo cierto es que no se puede manifestar inocencia cuando el dinero llega a tus manos, y si no llega a tus manos, le llegó a las manos de la mamá, que es otra cosa que me tiene sorprendidísimo, que se hayan prestado esto, la mamá y la hermana. Cuando el papá fue secretario de Estado también en el periodo de Salinas, alguien muy respetable, y que a la sazón él siempre ha dicho, oye, yo no crié rateros. Bueno, pues ese es uno de los más grandotes, ¿no? Y tiene una cola larga que le pisen, ¿no? Entonces, Lozoya operó sin duda alguna, pues para el PRI, ¿no? Para el gobierno que en ese entonces estaba, y tiene que explicar cómo, ¿no? O sea, regresando a lo que yo decía, si no era un esquema de beneficio personal, ¿por qué tendría que haber involucrado a su familia en un esquema de financiamiento ilegal, ¿no? Que era pensado para el PRI o para el gobierno de Peña Nieto. Mis niños, yo sé que se mueren por decirnos la verdad de esto. A ver, mi queridísimo Rod, échale. Bueno, el día de hoy, recapitulando lo que está ocurriendo respecto a esta idea de pasar de acusado a testigo protegido. Recordemos que son varios delitos de los que se le acusa, y hoy, por ejemplo, en su segunda audiencia, el juez de control, Juan Carlos Ramírez, solicita que se le vincule a proceso por el caso estrictamente de Odebrecht, por esta cuestión de haber recibido sobornos por cerca de 10.5 millones de pesos. Oye, explícale a los comanches qué significa estar vinculado a proceso. Vinculado a proceso es cuando tú estableces diferentes acusaciones, y lo que tú debes es establecer una acusación y solicitar a través del juez de control que el tipo sea juzgado por la autoridad competente. Es decir, que se someta a un juicio donde la fiscalía presenta de qué se le acusa y su defensa tiene digamos, derecho constitucional de argumentar inocencia o de llevar el proceso conforme a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 16 al 22, que establece cuáles son las causales o de qué manera se debe presentar ante la autoridad una persona para ser juzgada. Palabras más, palabras menos, es que el tipo sea juzgado ante la autoridad competente, ¿no? Y en ese sentido se le está vinculando a proceso bajo, en este estricto sentido, por el caso de Odebrecht, porque son por lo menos 3 imputaciones que se le están haciendo. Una es operación con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, y por caso de corrupción por haber recibido sobornos por parte de Odebrecht cuando era director general de Pemex del 2000, a ver, corríjanme, fue del 2012 al 2016 cuando fue director general de Pemex. Correcto. Y en ese sentido él recibió sobornos por cerca de 10.5 millones de dólares que le generó a Odebrecht un dividendo de cerca de 40 millones de dólares en ganancias por haber obtenido, díganme si no les convino haber dado 10 y sacaron casi 30 millones de ganancia. En ese sentido se estipula que parte de ese dinero fue para el PRI, ¿no? Y fue para financiar parte de la campaña del señor Enrique Peña Nieto.
Es absurdo pensar que el señor es inocente y desgraciadamente las autoridades tuvieron que negociar a tan alto nivel que dijeron, pues si tú cantas y nos das a los más grandotes, tú la vas a librar, porque al momento el señor se encuentra hospitalizado al sur de la ciudad, enfrentando un proceso en libertad, a pesar de estar en calidad de detenido, pues no se encuentra en el reclusorio, y eso de alguna u otra manera es un privilegio que le están dando por cantar cual ruiseñor, y en teoría acusar que pues él fue víctima de las circunstancias y fue un instrumento de la mafia del poder, y que pues el señor ahora se encuentra arrepentido y le da gracias a la vida de poder tener la oportunidad de reivindicarse, porque él es inocente y hasta su familia se tuvo que llevar, en este sentido, tuvo que también ser cómplice, y estoy seguro que también la mamá y la hermana están muy arrepentidas. No, y la esposa también, porque dice que no tienen para darle de comer a los hijos. Por Dios. Ay, mi querida Babane, tú que estuvimos el lunes hablando de esto, mira, ¿qué más nos tienes que decir? Híjole, ¿no? Inclusive hasta los hijos estaban implicados en el fideicomiso de la compra de la casa de Ixtapa Zihuatanejo, con los recursos ilícitos procedentes y depositados en la cuenta perteneciente a la mamá de Emilio Lozoya Austin, la señora Hilda Austin. Entonces, con quien se generó con una copropiedad de la cuenta, ¿no? Y donde la señora tuvo un primer depósito de $185,000 y posteriormente de $1,200,000. Dices, caray, ¿no? Misma que estableció una compra, insisto, ¿no? En una casa de Ixtapa Zihuatanejo, en donde fungen como fideicomiso sus hijos. Entonces, este hombre, pues, te habla de la falta de estrategia, ¿no? Porque poder embarrar básicamente a toda tu familia, pues está grave, ¿no? Y sobre todo a todas las mujeres de esta familia, ¿no? El poder corruptor del PRI. Sí, ¿no? Entonces, pues le faltó ahí un asesoramiento de parte del papá y también de parte del abuelo, ¿no? Porque no creo que no se dieran cuenta, ¿no? Si digo, el dinero es lo primero que se ve. Entonces. No. ¿Cómo, Vanessa? ¿El qué? El dinero es lo primero que se ve. No, el dinero no. ¿Cómo se le dice al dinero? El maldito y requete cochino dinero, maldito dinero. ¡No, chingao! Los comanches esperan esa parte para poder escuchar ese feeling, hombre. ¿No? Y pues bueno, para el día de hoy, pues hablamos de algo muy importante, ¿no? Que la audiencia, efectivamente, ¿no? La del día martes fue para el caso de agronitrogenados, ¿no? Y para el día de hoy, pues corresponde básicamente para lo que ya lo señaló nuestro queridísimo soldado de la democracia, para el caso específico de Odebrecht. Ojo, ante esto, ¿qué onda con la cuestión del día de ayer? Pues bueno, la vinculación a proceso a Emilio Lozoya se dio, ¿no? Por recursos de procedencia ilícita. Lo que sí se le impuso es el brazalete electrónico y la vigilancia de parte de la Fiscalía General de la República, donde, ojo, tendría que firmar los días lunes de cada mes, lo cual implicaría que este hombre puede estar en libertad una vez que se dé de alta por estas cuestiones de la anemia, ¿no? Y entonces, ojo, tendría la Fiscalía General de la República 6 meses para investigarlo, y entonces, ¿no? Pues este hombre podría ofrecer, bajo este criterio de oportunidad, las debidas pruebas que entonces puedan zafar a la mamá de este arraigo domiciliario, ¿no? A doña Hilda Austin, que tiene 71 años. Y pues bueno, ojo, también algo bien interesante que le dijo el juez a Emilio Lozoya Austin, híjole, es maravilloso, ¿no? Lo que señaló, ¿no? Uno, o sea, su esposa se alió con un representante legal que también fue secretario de la Administración de Altos Hornos de México. ¿A poco usted no lo sabía? ¿No? Pero bueno, ¿no? Porque pues es su esposa, ¿no? Ahí uno ya empieza a decir, bueno, ¿de qué se está tratando? Pues uno duerme con el enemigo o qué, ¿no? Por otro lado, sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió $10.5 millones como resultado de los sobornos que se asoció para delinquir. Y pues bueno, toda vez que su hermana pues era propietaria de la cuenta, ¿no? O sea, insisto, o sea, vas a hacer las cosas, pues bueno, ¿no? Sí, totalmente.
pero bueno, ¿no? Entonces, ante esto, se le imputa el delito de cohecho porque siendo director de Pemex, se reunió en las oficinas de Pemex con los representantes de Odebrecht y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiarios de contratos de obras públicas, a lo cual prometieron $6 millones para diversas obras, como las de la refinería de Tula Hidalgo, ¿no? Entonces, esto que te señala, faltar al principio de objetividad como servidor público, ¿no? Por si esto fuera poco, ¿no? Entonces, le presentó a empresarios mexicanos para hacer alianzas y algo bien importante, ¿no? Este nombre del representante de Odebrecht en México, Luis Meneses, a quien también se le prometió un cargo dentro de la función administrativa pública. ¿Para qué? Para poder garantizar y beneficiar a Odebrecht en las obras posteriores, ¿no? Entonces, le imputan, ¿no?, delitos de operaciones de procedencia ilícita, ¿no? Y además, por transferir recursos del exterior a territorio nacional, sabiendo que era ilícitos la compra de bienes para ocultar el origen del recurso, así como la asociación delictuosa y cohechos. Entonces, es correcto. Son 3 delitos, ¿no? Que se le imputan a este hombre, y pues te habla ya de que pues Luis Alberto Meneses, en este sentido, pues tiene que haber un castigo ejemplar, porque digo, ¿no? O sea, en Perú hasta hay un expresidente que se suicidó, ¿no? Para no poder llegar a esto. Lo mismo pasó en Brasil, ¿no? Y aquí, simple y llanamente que nada más coopere y que se vaya limpio, pues no, sí debe de haber un castigo ejemplar para todos aquellos que operaron en contubernio, pues para que se diera esta presidencia comprada también. Oye, lo platicábamos, es correcto, lo platicábamos el lunes, ¿no? Que inclusive en Guatemala se han apresado expresidentes, ¿no? Por cuestiones de corrupción. Ahora, ahí te va. De lo que han dicho ustedes pues es totalmente correcto, y yo no tengo duda de que este caso con Lozoya vaya a ser usado políticamente. Lo dijimos desde el principio del programa y lo hemos dicho en otras emisiones, ¿no? Le van a sacar todo el jugo posible, ni modo, así es la política y así se juega en este juego, ¿no? Pero hay que recordar otra cosa que me parece importante y que también la mencionaban, ¿no? Está el lado jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque este caso representa pues una oportunidad bastante grande para enseñarnos que las cosas definitivamente sí pueden ser diferentes en otro país. Siempre lo hemos dicho también en este espacio, ¿dónde se pone la primera piedra para cambiar? Haciendo estas cosas. O sea, que sí se castigan, y como bien lo dices, mi querida Vane, que sí se van a la cárcel los corruptos que abusan del poder. Y esto implica no solo al exdirector de Pemex, que es Emilio Lozoya, sino a secretarios de Estado, expresidentes, exlegisladores, gobernadores, en fin, ¿no? Pero ¿qué se ocupa para hacer esto, no? O sea, más allá de lo que se te pueda implicar, ¿no? O de lo que te puedan acusar, se requiere de un juicio ejemplar, ¿no? O sea, donde efectivamente primero se le quita esta cuestión de que Lozoya es inocente, que lo pueda probar la fiscalía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo de Lozoya es diferente. Nunca hemos visto en México que un exfuncionario de este nivel, ¿no?, esté soltando la sopa y cante como ruiseñor con el fin de conseguir, por supuesto, un mejor trato no solo para él, sino para su esposa, su madre y su hermana. Entonces, lo que es muy interesante es ver a quién va a involucrar Lozoya, si va a involucrar a Videgaray, que era el exsecretario de Hacienda, si esto va a alcanzar al expresidente Enrique Peña, si vamos a ver empresarios multimillonarios en las rejas, si va a llegar Carlos Salinas a esto, ¿no? Me parece que Gers Manero como fiscal tiene una gran oportunidad en esta vez. O sea, ya no es procurador, ya no depende del Poder Ejecutivo Federal, ahora es fiscal, ahora no, sí, pero es fiscal, es independiente, ¿no? Sí. Mira, y no me va a dejar mentir mi queridísimo Rod, y tú tampoco, porque les gusta esto del derecho. Antes los ciudadanos no nos enterábamos de todas estas triquiñuelas y lo que pasaba en un juicio. Todo era un misterio que se escondía así en mares y mares y mares de papeles, miles de legajos. Nadie sabía más que los jueces, y eso a veces, ¿no? ¿Quién había presentado los mejores argumentos o pruebas, o si iba ganando la fiscalía o la defensa del indiciado? En fin, ahora las cosas van a ser diferentes, aunque
estas audiencias, lo que se está sabiendo viene a través del WhatsApp y bueno, pues ya luego los reporteros hacen su chamba, ya se tiene otra visión de hacer las cosas, ya es más público el asunto, ¿no? Entonces, el juicio de Lozoya, y lo veo desde esa parte jurídica, no como dice el presidente, que deba ser un juicio del pueblo, porque el pueblo, pues, nos gana la emoción y nos ganan muchas cosas más que realmente lo estrictamente jurídico. Espero, ¿no? Y esperamos que sea un caso ejemplar basado en derecho y que se ponga la primera piedra para respetar precisamente lo que se ha llamado, que es el Estado de Derecho, que son esto de cuidar las leyes y que sirvan al pueblo de la justicia y no solo a intereses particulares. Me quedé borró, debes decir algo sobre eso. No, pues nada más que a los comanches, quien tenga, digamos, duda de cuáles son los pasos para entender la vinculación a proceso, se encuentra en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se establecen cuáles son a la letra los elementos para los que un juez de control vincule, es decir, donde antes era el Ministerio Público, ahora es el fiscal quien presenta las pruebas para que el juez de control determine si al imputado, si enfrenta el proceso en libertad o enfrenta el proceso en prisión, y da el espacio constitucional para una investigación complementaria. Recordemos que de primera instancia se le puede detener únicamente por cierto número de horas para que puedan presentar las pruebas. Y entonces es cuando el juez dice, ok, dicto 6 meses, dicto 1 año, dicto 4 meses más para que las investigaciones se lleven a cabo y de esta manera se formalice la acusación directa, la acusación hacia el imputado. Palabras más, palabras menos, pueden entenderlo mejor en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vinculación a proceso. Oye, tenemos un montón de comentarios, dice Mariana Rivera, Lozoya, pobrecito, ternurita, sí, pobrecito, fíjate, en la suite presidencial del Hospital Ángeles del Pedregal, bueno, sale a estar pasando horrible. Dice Agustín Arévalo Valencia, al único que se le ha acusado que recibió dinero fue a Lozoya, en ningún momento ni el dueño de Altos Hornos ha manifestado que entregó dinero a nadie, así que nos diga Lozoya cómo fue instrumentalizado para recibir dinero, lo forzaron a llevar a cabo una transacción para Pemex, pero no ha demostrado que lo obligaron a recibir dinero. Así es, bueno, Lozoya, ese es el caso con Lozoya, que tiene que probar todos los dichos, y ya veremos también en los videos, y lo he dicho reiteradamente, no solo es que salga alguien en los videos, ¿no? Y se le vea bien el rostro, porque hasta por esas cosas es, sino que puedan probar efectivamente que se está llevando a cabo un proceso ilícito. Bueno, que corresponda a lo que ha señalado el soldado de la democracia, a circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Y sí, pobrecito de este hombre, porque pues bueno, padece anemia en grado 3, ¿no? Y el síndrome de Barrett. Pobrecito. Pobrecito, está tan preocupado. Oye, dice Mariano Gómez, no cuadra el proceder de este individuo. Pues sí, no cuadra, fíjate, pero ya veremos qué nos trae, porque esto también desvía la atención de un montón de cosas, como del COVID, como de la economía, como del hambre, en fin. Oye, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, así que caiga quien caiga, aunque seas instrumento de maldad, que los enjuicien. Exacto, es un instrumento de la maldad, pero alguien también estaba arriba de él que instrumentaba a su vez esta maldad. Entonces, oye, que caigan todos y sería un maxi proceso y sería algo inédito en este país, y creo que le devolvería, ¿no?, la confianza en las instituciones, y estaríamos poniendo una de las primeras piedras. México, ¿eh? Exacto, y sería una de las primeras piedras para atacar la corrupción. Dice Agustina Arévalo Valencia, recuerden que al presidente no le interesa lo legal si viola el debido proceso, lo que le interesa es que sepan que se dejaron corromper, ya lo dijo en la mañanera, que los ciudadanos o el pueblo bueno se entere de cómo sobornaron a los diputados. Si lo que no está en duda es eso, precisamente, el pueblo debe saber que lo hicieron. Tienes toda la razón. El asunto, y también tienes toda la razón, es que no puede estar el presidente violando el debido proceso, dando declaraciones y opinando sobre algo que es de carácter estrictamente legal, ¿no? Entonces, eso me parece preocupante. Vanessa. De hecho, ahí en mi Facebook, en el muro, subí un video de justamente cuando se dio pues, ahora sí que esta votación para la reforma energética, ¿no? En aquel icónico de diciembre del 2013, ¿no? Y entonces, o sea, con groserías de
pues recordando a las progenitoras, ¿no? Y con un cinismo y unas risas que traían inmediatamente los diputados que dieron a favor, pues bueno, hoy tendrán que responder ante esas risas que ojalá que no se conviertan en lágrimas, ¿no? Porque todo el dinero que les otorgaron, pues no les va a alcanzar para las fianzas correspondientes a esto, ¿no? Porque una traición de las más altas esferas a México, ¿no? Es correcto. Dice Karen Díaz Lima, tiene tres comentarios muy interesantes. Dice, espero que no crean que solo afecta al PRI. No, por supuesto que no. Esto afecta al PRI, esto afecta en mayor medida al Partido Acción Nacional. O sea, dos son los implicados durísimo, el PRI, el Partido Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano. Pero también están implicados... El PANAL, todos votaron. O sea, varios legisladores y gobernadores que ahora están en Morena, que eran del PRD, también están implicados, ya veremos. Gobernador de Puebla. O sea, todos los colores, Es correcto. Oye, dice, ternura, que habrá juicio ejemplar y que está luchando contra la corrupción. Pues es que yo quiero creer en el gobierno, la verdad, no, o sea, yo esperaría, no creo que va a haber un juicio ejemplar, esperaría que hubiera un juicio ejemplar y basado en eso, que eso pusiera una de las primeras piedras para el ataque a la corrupción. A mí me encantaría que eso sucediera, vamos a ver si esto se lleva así. Ahora, lo terrible es que hemos visto en experiencias pasadas que esto no sucede, ¿no? Pero bueno, el gobierno tendrá la gran oportunidad, ¿no?, de reivindicarse con esto. Vamos a ver qué sucede. Dice Karen Díaz Lima, sea serio, señor, vaya, cree en este gobierno, bye. Pues sí creo en este gobierno, pero como lo hemos dicho y lo dijimos hace rato con el comentario de si estamos arrepentidos o no de votar con Morena, pues la verdad es que esperaremos que le fuera bien, pero aquí en ese programa checamos lo bueno y lo malo y las dos posturas, ¿no? Entonces, pues hasta ahí queda. Yo ojalá esperaría, y no este gobierno, a cualquier otro, ¿no? Esperaría que le fuera bien y reivindicara su papel con la población, pero desgraciadamente esto no se está llevando a cabo. Mis queridísimos comanches, mi querida Babane. Pues esperemos y apeguémonos a esto, ¿no? Efectivamente, coincido con el Mick Jagger de la ciencia política, queridísima Karen. Démosle oportunidad al gobierno y a la administración de Andrés Manuel López Obrador para poder indiciar como se debe, ¿no?, a todos los implicados en este caso que ha lastimado de manera tremenda a México. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Una sanción ejemplar, sin duda, ¿no? Y la sanción correspondería la inhabilitación del servicio público, ojo, ni siquiera por 10 años, de por vida. Devolver básicamente todo lo que se robaron, así como, pues, el congelamiento de sus cuentas y también, si es el caso, ¿no?, tomar sus bienes para poder resarcir tan solo un poquito el daño que se nos ha hecho. Y por otro lado, que la pena en cuanto a cárcel no sea por 10 o 12 años, sino mínimo sea por 50 años, ¿no? Ya que aquí, pues evidentemente no les van a, pero eso implicaría una reforma, ¿no? Entonces, en el Código Penal no va a pasar, pero sin duda daría por lo menos un vestigio así chiquito de recuperar la confianza en el sistema judicial, cosa que no hay. La verdad es que la justicia es para quien puede y para quien tiene para pagarla, ¿no? Entonces, pues bueno. Mi queridísimo Rod, un cierre magistral, por favor. Bueno, yo nada más quiero decirles dos cosas que deben de ser elementales para que las tomemos en cuenta, mis queridos comanches. La primera, él se está pegando al criterio de oportunidad para poder implicar a la mayor cantidad de culpables en este hecho. Primera. Segunda, está pasando ya de acusado o de imputado prácticamente en algunos de los delitos de los que se le acusa en calidad de testigo. En ese sentido, el poder legislativo lo que tiene es la oportunidad de endurecer las penas producto de este combate frontal hacia la corrupción para poder establecer, como bien lo ha mencionado Vanessa, penas más duras en el caso de servidores públicos cuando roban al erario público. En ese sentido, lo que estamos viendo es un escenario que aún no existe porque no se está tipificando como lo menciona Vanessa. Existe la extensión de dominio, que es precisamente apropiarse por parte del Estado todos los bienes del imputado.
y que se recuperen y se congelen las cuentas. Oye, mi querísimo Rod, te rompo tantito, mi querísima Vanessa, es que se nos va Vanessa porque tiene que tomar una clase, bueno, tengo que dar una clase. Así es, mis queridísimos comanches, un gusto y un placer haber estado en territorio comanche. Me tengo que retirar, estoy en pleno cierre de semestre con mis estudiantes, entonces me retiro por razones meramente profesionales. Un gusto y un placer, nos vemos el viernes. Bye, bye. Muchísimas gracias, mi queridísima Vane. Ahora sí, mi queridísimo Rod, perdón por interrumpirte. No, Vane, la cuestión académica siempre es importante, creo que tanto tú como yo lo entendemos. Y en ese sentido yo nada más quisiera decir, lo que va a suceder posterior a esto es que no se puede actuar, digamos, de manera previa ante delitos como lo estableciera la sociedad o como quisiéramos que ocurriera. No, esto no va a pasar. La realidad es que se le va a dar un trato preferente a este individuo para que en teoría implique a los demás que están relacionados. No se le va a dar, digamos, una pena ejemplar por esta razón, ¿no? Se está apegando el criterio de oportunidad y en ese sentido tal vez devuelva parte de lo robado, tal vez enfrente un tiempo en prisión, tal vez señale a más implicados, pero tampoco esperemos que el dedito redentor de López Obrador llegue y lo castigue de una manera ejemplar, porque la realidad es que también tiene esta idea de, ok, tú canta y contigo vamos a ser benévolos. Y eso también hay que entenderlo y hay que saber negociar en cierto punto, porque si él señala a Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari y a toda esta verdadera, ya sé que me van a criticar, esta mafia del poder, entonces la realidad es esa. Cuando señale con pelos y señales a exactamente estas personas que estaban involucradas en todos estos fraudes, en todos estos casos de corrupción y por parte de quién fue un instrumento, entonces la realidad es esa, que es como un señuelo lo que se está buscando en una investigación es, ok, contigo nos vamos a ir tranquilos, pero dime entonces, si no quieres que me vaya contigo, entonces señálame con quién. Es lo que se está buscando y en ese sentido hay que tenerlo muy claro y muy preciso, que también obedece a una estrategia de cazar al más grande. Entonces también seamos ahí centrados y entendamos esta parte de la estrategia. Es correcto. Oye, tenemos más saluditos. Patricia Parra y Ángela Betancourt que nos escuchan hasta el bello estado de Chiapas. Muchísimas gracias por escucharnos. También a Luis Medrano que nos escucha y a Margarita Parra que nos escuchan hasta Tijuana. Así que, oye, o sea, estamos literalmente por todos lados. De punta a punta, brother, en Tijuana y en Chiapas. Ay, la verdad estoy extasiado. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. En serio, un gran abrazo a la distancia, tanto a Tijuana como a Chiapas. Muchas gracias por escucharnos. Oye, también nos escuchan en Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Guerrero, en Oaxaca. La verdad es que nos escuchan en un montón de lados, ¿no? En Guanajuato. Gracias. Sí, por cierto, también saludos a Edgar Mata y familia que nos escuchan precisamente en el estado de Guanajuato y a Eli y a los niños que nos escuchan allá en Querétaro. Muchísimas en Guanajuato, gracias. En Querétaro, no, hombre, muchísimas gracias a todos. Territorio Comanche es territorio nacional. Tan. Así es. Oye, dice Agustín Arévalo Valencia, recuerda, Vane, que una cosa es lo que deseamos y otra lo que se puede aplicar. Es precisamente lo que se estaba diciendo nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo. Dice, y no importa las modificaciones de la ley, no se puede aplicar la retroactividad. Exactamente. Es algo que también lo tenía en la cabeza y olvidé mencionar. Ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva, siempre en beneficio, jamás en perjuicio. Es correcto. Oye, pues ya nos vamos. Estuvo súper interesante el programa. Muchísimas gracias a todos los comanches por dejarnos sus saluditos y sus comentarios. Eso alimenta el programa, eso nos alimenta a nosotros, ¿no? Nos obliga a que nos gire la ardilla, ¿no? Para poder contestar lo mejor que podamos, ¿no? Nosotros no ganamos nada con este programa, lo que ganamos es de ustedes. Por favor, échenos la mano, compartan este programa. Déjenos comentarios ahí, denle un like a la página de Territorio Comanche, ¿no? Etiquétenos, hacemos con mucho gusto este espacio, precisamente porque no es un programa de política para políticos, es un programa de política para los ciudadanos, para que todos podamos entender de una manera clara y sencilla y no como nos hablan en otros espacios, ¿no? Con cosas muy complicadas de entender y por eso la gente no le gusta la política, pero recordemos algo, la política impacta en todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas diarias y qué mejor
que saber de qué se trata y estar informados, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde esta pequeña trinchera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi queridísimo Rod, tus redes sociales y tus recomendaciones para el viernes. Bueno, pues justamente estaba yo recordando, precisamente a través de las redes sociales, que el día de hoy se conmemoran 25 años de una película que a mí personalmente, cuando me tocó verla hace ya 25 años de esta enorme película, no sé si tú estoy seguro que la viste, Kids, una película por supuesto. Que de verdad fue una cinta que causó furor, fue una cita que retrataba a un grupo de perdedores, un grupo de chicos neoyorquinos nacidos para perder, ¿no? Siempre clavados en rollos de drogas, sexo, círculos cargados de toda esta cosa que pues, a veces no quisiéramos que existiera, pero es una realidad, es un grupo de jóvenes. Ella, una de las protagonistas, es infectada de VIH por su novio, ella se dedica a buscarlo. Es una historia verdaderamente icónica que rompió en alguna forma los estándares de cómo ver esta cruda realidad. Es una película que yo les recomiendo de verdad muchísimo, tal cual se llama Kids, y el director es Larry Clark, director y fotógrafo. Retrata perfectamente la realidad de estos chicos nacidos para perder. Kids, se los recomiendo muchísimo. ¿Y tus redes sociales? En mis redes sociales me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, me encuentran como Rod.Pichardo82 en Instagram, y en Twitter me encuentran como @Maquiavelo80. En cualquiera de las redes he interactuado con algunos de ustedes, todos los mensajes los respondo en tiempo y forma, siempre en un marco de respeto, siempre entendemos que existen diferencias de opiniones y aceptamos la crítica constructiva. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden también darle like al perfil en Instagram de Comanche-Territorio para que podamos estar siempre en contacto. Muchas gracias, compartan, critiquen, pero por favor no dejen de hablar de Territorio Comanche. Gracias por escucharnos. Es correcto, muchísimas gracias, lejísimo Rod. Oye, a mí me encuentran como Terrené Cáceres en todas mis redes sociales, o sea, no tiene pierde, y hasta en el buró de crédito. Es correcto, es el primerísimo lugar, búsqueme ahí me encuentran. Oye, de hecho, está casi como uno de los primeros beneficiarios del Fobaproa también. Es correcto, fíjate, ¿no? Y mi cuate es Lozoya y al rato lo voy a ver. Pero bueno, oye, dice Katiar, gracias Comanches. No, gracias a ti por escucharnos. Gracias a todos ustedes por los comentarios, por la crítica constructiva, por la crítica destructiva, por todo. El asunto es que hagamos una comunidad, ¿no? Y podamos estar informados todos, ¿no? Bueno, oye, yo les voy a recomendar, a mí como me encanta ver películas, y así como leer libros, ¿no? Y entonces a veces releo libros, no es como que haga mucho, pero ¿sabes de quién sí releo? De Charles Bukowski. Soy un fanático pero así fanático de a de veras. Podría tatuármelo, pero bueno, mi mujer me sacaría de la casa, entonces no lo hago. Pero acabo de releer Se busca una mujer. Es un libro fantástico de relatos de Bukowski, habla de pues, lo que le gustaba a Bukowski, de la clase gringa que no ha tenido muchas oportunidades en la vida, que vive en hoteles baratos, que se emborracha, lo que le pasa en la vida, en fin, pero es un ícono de la cultura popular. Y, básicamente todo es biográfico, sí, pero la verdad es que lo hace muy divertido. Aún las cuestiones más tristes las hace y las vuelve muy divertidas. Entonces yo le recomiendo que lea ese librito, se lo lee de volada y está súper entretenido. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos vamos a ver aquí de nueva cuenta el viernes de 2 a 3 de la tarde. Recuerde, a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Muchísimas gracias al bad hombre de la radio, que es Adonai Martínez, que está en la producción y en los controles de este programa. Muchísimas gracias, dice Mariana Gómez. Saludos a tu mami, querido amigo, hasta Tijuana. Mariana Gómez, hasta pronto. Muchísimas gracias, Mariana Gómez, por escucharnos, una gran fan también del programa. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Bye, hasta luego, bye.